La pieza estaba quebrada cuando volvió a ver la luz. No llegó como un monumento entero ni como una declaración triunfal. Era un bloque de caliza reutilizado en otra construcción, una superficie herida por el tiempo, con letras incompletas, y aún así, suficientes. Allí, en Cesarea Marítima, apareció un nombre que los evangelios ya habían puesto en boca del miedo, del cálculo y del lavado de manos. Pilato. No el Pilato imaginado por una leyenda tardía, sino un funcionario romano fijado en piedra, ligado a Judea, inscrito en el vocabulario administrativo de un imperio que no acostumbraba a tallar símbolos vacíos. Conviene detenerse aquí. La fe cristiana no empezó pidiendo que alguien creyera en una idea suspendida fuera del mundo. Empezó afirmando que el Hijo entró en el espesor de la historia, bajo un emperador reconocible, entre recaudadores, sacerdotes, soldados y pescadores. Empezó diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Carne, no rumor, no metáfora pura. Carne expuesta al polvo, a la fatiga, a la sentencia, al registro humano de un tiempo que dejó inscripciones, monedas, muros y sepulcros. Cuando Lucas abre la vida pública de Juan el Bautista, no se refugia en la vaguedad. Coloca nombres como quien coloca estacas en la tierra. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, Lucas 3:1-2. Ese gesto importa. No parece la manera de hablar de quien quiere desprenderse del examen de la realidad. Parece más bien la manera de hablar de alguien que sabe que su relato pisa terreno verificable y acepta el riesgo de hacerlo. La piedra de Cesarea no prueba por sí sola cada línea de los evangelios. Ninguna piedra puede hacer eso. La arqueología no reemplaza a los testigos, y un nombre oficial tallado en latín no decide por sí mismo la identidad última de Jesús. Lo que hace, y lo hace con firmeza, es cerrar una puerta demasiado cómoda, la que pretende encerrar a Jesús en una niebla donde los otros personajes serían reales. Los cargos serían reales, la provincia sería real, la tensión entre Roma y Jerusalén sería real, y solo el hombre situado en el centro del conflicto sería inventado. Ese modo de negar suele pedirle demasiado a la coincidencia. Pilato pertenece al mundo de los evangelios con la sequedad propia de la administración romana. Aparece en la pasión como el hombre del poder delegado, de la pregunta áspera, del cálculo público. ¿Eres tú el rey de los judíos? Se oye en más de un relato de la pasión. Marcos 15:2, Lucas 23:3, Juan 18:33. La inscripción hallada en Cesarea no lo vuelve piadoso ni lo acerca a la fe. Hace algo más severo, lo devuelve a su lugar histórico. Le retira el disfraz de personaje alegórico y lo deja donde estaba, en el aparato imperial que gobernaba Judea durante el reinado de Tiberio. Ese detalle afecta la lectura entera, porque si Pilato estuvo allí, como prefecto romano en Judea, entonces los relatos que lo muestran autorizando una ejecución ya no discurren en un vacío intemporal. Ya no se mueven en el tipo de escenario flexible donde todo puede acomodarse después. Tienen delante un marco duro. El puerto de Cesarea, las carreteras de la provincia, la presencia militar, el sistema de castigo, la fragilidad política de Pascua en Jerusalén. Todo eso empieza a sonar menos como telón de fondo literario y más como el aire real que esos textos respiraron. Jesús, entonces, no entra en la historia por una puerta lateral. Nace bajo Augusto, crece mientras Roma vigila el Levante, enseña en la Galilea de Herodes Antipas, sube a Jerusalén cuando el templo todavía define el pulso religioso de Israel y muere cuando Pilato ocupa efectivamente el cargo que los evangelios le atribuyen. La fe dirá más que eso. Dirá, por ejemplo, que en ese hombre actuó Dios de un modo que desborda toda categoría política. Pero para decir más, primero dice esto: estuvo aquí, y el aquí tiene peso, tiene piedra, tiene nombre, tiene una provincia pequeña arrinconada entre fuerzas mayores y una multitud que podía agitarse con rapidez bajo cualquier sospecha de mesianismo. Tiene soldados que entienden la crucifixión como mensaje público.
Tiene sacerdotes que saben que Roma puede destruir en una semana el equilibrio trabajado durante años. Tiene un gobernador cuyo nombre no tuvo que esperar al púlpito para quedar escrito. Por eso, el punto de partida no es una consigna, sino una escena de ruina, un fragmento, letras incompletas, un nombre que persiste. La historia casi nunca entrega intacto lo que pedimos. Entrega restos, contornos, piezas desplazadas. Sin embargo, a veces basta una piedra rota para obligarnos a reconocer que el mundo en el que Jesús fue entregado, interrogado y sentenciado no es inventado, y cuando el marco deja de ser imaginario, la figura central ya no puede apartarse con la ligereza de antes. Bajo Tiberio, con nombres propios. El Evangelio no empieza donde quisiera la abstracción. Empieza bajo gobiernos, entre censos, con aldeas concretas y caminos concretos. Aconteció en aquellos días es una frase humilde, pero carga un método. Lucas vuelve a usarlo una y otra vez, como quien sabe que la revelación no vino a desmentir la materia, sino a entrar en ella. El ángel habla a María en Nazaret, Lucas 1:26, José viaja por un decreto imperial, Lucas 2:1-5, Jesús crece en una región cuyo idioma, economía y piedad pueden describirse sin fantasía. En el año 15 de Tiberio, dice Lucas, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, Lucas 3:1-2. La fórmula es notable por su densidad. Tiberio, Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anás y Caifás. El evangelista nombra emperador, prefecto, tetrarcas y autoridades sacerdotales antes de anunciar al profeta. Es una manera de declarar que Dios no esperó a un mundo limpio de política para hablar. Su palabra irrumpió cuando la administración romana seguía contando cuerpos y tributos, y cuando el sacerdocio en Jerusalén convivía con presiones externas e intrigas internas. Ese inventario de nombres suele leerse deprisa, como si solo preparara el escenario para algo más alto. Sin embargo, allí ya hay una afirmación teológica. El Dios bíblico no se relaciona con la humanidad por medio de una niebla sin fecha. Habla en reinados, en peregrinaciones, en gobiernos tensos, en calendarios que pueden compararse con otras fuentes. La encarnación no disuelve la historia, se somete a ella, acepta el peso del registro. Por eso el cristianismo no confiesa que la salvación vino a visitarnos en un tiempo simbólico, sino bajo autoridades que podían firmar órdenes, recaudar impuestos y dictar condenas. La arqueología y la historia externa no crean esa afirmación. Acompañan, verifican bordes, corrigen exageraciones modernas. Cuando el nombre de Pilato reaparece en piedra, cuando el período de Caifás encaja con el de la Pasión, cuando los lugares de Jerusalén, descritos por Juan, resultan menos imaginarios de lo que muchos pensaron, ocurre algo sencillo y a la vez decisivo. El entramado que sostiene los relatos evangélicos demuestra conocer con precisión el mundo del que habla. Eso importa especialmente en el caso de Jesús. Si los evangelios fueran textos tardíos, despegados del suelo palestino del siglo I, esperaríamos desajustes más profundos, una geografía vaga, títulos mal empleados, confusiones entre barrios, rituales y distancias. A veces se discuten detalles, como es natural en toda lectura seria de la antigüedad, pero el cuadro general resiste. Nazaret, Cafarnaúm, el lago, Jericó, el camino a Jerusalén, el templo, el pretorio, el Gólgota, la tumba nueva. El mapa no se comporta como una alegoría suelta. Y Jesús mismo actúa dentro de ese marco con una extraña firmeza. Discute sobre el tributo al César, Marcos 12, 13, 17. Entra en la sinagoga y lee a Isaías, Lucas 4, 16, 21. Sube a las fiestas en Jerusalén según el ritmo de Israel, Juan 2, 13, Juan 7, 10, Juan 10, 22, 23. Habla del templo antes de que su destrucción altere para siempre la memoria judía de la ciudad, Marcos 13, 1, 2. Cada una de esas escenas respira aire previo al año 70, aire de un mundo aún articulado alrededor del santuario, del sacerdocio y del control romano. Hay, además, un contraste que conviene conservar. Jesús no se presenta como un burócrata del reino de Dios, no entra repitiendo fórmulas de administración. Habla con autoridad sorprendente,
toca leprosos, perdona pecados, come con quienes no conviene, anuncia la llegada del reino. Sin embargo, esa irrupción no se da en una esfera aparte. Sus pasos levantan polvo de caminos conocidos. Su fama corre por aldeas que pueden ubicarse. Sus controversias tienen sentido en un judaísmo vivo y diverso, no en una religión inventada después por escritores sin memoria del terreno. La precisión del marco también intensifica el escándalo. Porque el problema no consiste solo en que un hombre llamado Jesús haya existido. Consiste en que, según el testimonio cristiano, Dios decidió atar su revelación decisiva a la vulnerabilidad de un tiempo que podía registrarlo solo en fragmentos. No envió su palabra a una altura inaccesible al examen. La dejó pasar por el bautismo de Juan, por una mesa de impuestos, por manos romanas, por un letrero de ejecución. Sufrió bajo Poncio Pilato, dirá mucho después el credo. La frase conserva una dureza admirable. No suaviza nada, sitúa la redención en una causa judicial de provincia. Quien lee eso con atención descubre que el cristianismo primitivo no consideró humillante ese anclaje. Al contrario, lo repitió, lo guardó, lo convirtió en memoria litúrgica. No quiso salvar a Jesús del contacto con archivos, gobernadores y topografía. Entendió que la gloria de Dios se había comprometido con ese nivel de realidad. La luz brilla en un mundo de empadronamientos, de cuchicheos sacerdotales, de soldados agotados y de peregrinos que suben cantando salmos, Juan 1:5. Y precisamente por eso, el anuncio puede ser negado, rechazado o recibido, nunca reducido a fábula decorativa sin costo histórico. El hombre del osario. En Jerusalén, la piedra también guarda apellidos. A veces lo hace con austeridad, otras veces con la ornamentación propia de una familia de rango. Entre los hallazgos funerarios asociados al período del Segundo Templo, uno de los más discutidos y a la vez más significativos es el osario atribuido a José, hijo de Caifás. La identificación no resuelve sola cada detalle histórico, pero encaja con notable fuerza en el cuadro que ya ofrecían los evangelios. Un sumo sacerdote de peso político, instalado durante años en el delicado espacio donde Roma toleraba el culto mientras exigía estabilidad. Caifás aparece en los relatos de la Pasión como algo más que un nombre litúrgico. Es una bisagra entre dos poderes. Preside, delibera, escucha, decide dentro de un margen siempre condicionado por la vigilancia romana. Juan conserva una frase suya que hiela precisamente por su lógica pública. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:49-50. El evangelista ve en esas palabras un alcance mayor del que Caifás pretendía. Juan 11:51-52. Pero primero las deja sonar en su clave inmediata. La política del sacrificio limitado, la conveniencia de ofrecer un cuerpo para evitar un incendio más amplio. Eso coincide con el tipo de sacerdote que la época exigía. El sumo sacerdocio del siglo I no era un refugio místico apartado de los choques del poder. Era una posición expuesta, a veces precaria, que requería negociar con Roma, contener tensiones internas, administrar el templo y leer los movimientos populares con atención febril. Que Caifás haya permanecido largo tiempo en el cargo sugiere habilidad, cautela y capacidad de sostener un equilibrio difícil. Los evangelios no lo presentan como un monstruo simple. Lo muestran como un hombre formado por un sistema donde un predicador aclamado en Pascua podía parecer una amenaza para todo. La escena nocturna del juicio religioso gana espesor cuando se la lee así. No como teatro improvisado, sino como el momento en que un grupo dirigente evalúa a Jesús desde la mezcla habitual de convicción doctrinal, temor político y responsabilidad institucional. Los testigos no coinciden de manera limpia. Marcos 14:55-59. Jesús guarda silencio en un punto decisivo. Marcos 14:61. Luego habla y cita de forma concentrada dos corrientes escriturales de enorme carga. El Hijo del Hombre a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Marcos 14:62, Daniel 7:13, Salmo 110:1. La respuesta del sumo sacerdote no es la de un espectador distante,
Es la de alguien que entiende la magnitud de lo que acaba de oír dentro del vocabulario de Israel. No hizo falta inventar un Caifás para sostener esta trama. Bastaba con que hubiera uno, un sacerdote real, de familia real, situado en la Jerusalén real, donde el templo concentraba identidad, economía y expectativa mesiánica. El hallazgo funerario no predica. No dice si aquel hombre comprendió algo de lo que pronunció sin querer. No comenta la ironía severa de Juan, según la cual el cálculo político del sacerdote terminó rozando una verdad más grande que su intención. Solo devuelve al nombre su densidad histórica. Y esa densidad importa, porque la pasión de Jesús no enfrenta ideas puras, enfrenta instituciones, enfrenta un sacerdocio que teme por el pueblo y por su propio lugar, como se dice explícitamente en Juan 11:48. Enfrenta la posibilidad muy concreta de una intervención romana. Enfrenta una ciudad inflamada por la Pascua, con miles de peregrinos, memoria de liberación y susceptibilidad hacia cualquier gesto que pueda leerse como desafío. Jesús entra en ese mundo sabiendo lo que hace. Sus acciones finales en Jerusalén, la entrada pública, la purificación del templo, la controversia abierta, no pertenecen a un maestro prudente que ignora las consecuencias. Caifás, entonces, no es un accesorio oscuro, es una llave narrativa e histórica. Al aparecer en los evangelios y al encontrar eco en un hallazgo funerario compatible con su perfil y época, señala que la muerte de Jesús se tramitó en el cruce exacto entre santidad herida y razón de Estado. La religión, en su forma institucional más alta, juzga al hombre que hablaba del reino. El imperio, en su forma provincial, confirma la pena. Ninguno de los dos puede alegar estar actuando en una leyenda. Queda una imagen dura, un osario labrado con cuidado, huesos recogidos, un nombre conservado. Caifás tuvo sepultura familiar. Jesús, en cambio, fue ejecutado como peligro público, y sin embargo, es el nombre del ajusticiado el que terminó reorganizando la memoria del mundo, mientras el del sacerdote reaparece solo cuando la tierra abre sus cámaras y recuerda que una vez estuvo allí, en la noche que apretó el cerco. 5 pórticos, agua quieta. El Evangelio de Juan ha sido tratado a veces como si su geografía flotara demasiado alto para tocar Jerusalén. Sin embargo, la ciudad ha respondido con paciencia. No con todo, ni de una vez, pero sí con la obstinación de los lugares que sobreviven a las dudas de quienes los leen desde lejos. Cerca de la puerta de las ovejas, Juan sitúa un estanque llamado Betesda, con 5 pórticos, donde yacía una multitud de enfermos. Juan 5:2-3. Durante mucho tiempo, ese detalle pareció extraño a algunos lectores modernos. 5 pórticos resultaban excesivamente específicos para una invención piadosa y demasiado precisos para ser cómodos si el lugar jamás hubiese existido. La excavación del área mostró un complejo que ayuda a entender la descripción. 2 grandes depósitos de agua separados por una estructura intermedia, con los pórticos organizando el conjunto. De pronto, la frase del evangelista dejó de sonar como un adorno simbólico y recuperó su tono de memoria urbana. No se trata de decir que cada aspecto del relato quede agotado por la arqueología. Se trata de reconocer que Juan conoce el lugar con una exactitud que resiste mejor de lo que algunos imaginaban. La escena del paralítico junto al estanque no depende solo de la existencia arquitectónica de Betesda, pero gana cuerpo gracias a ella. Jesús atraviesa un espacio donde la miseria espera. No entra en un escenario indeterminado. Entra donde el agua, la expectativa y la repetición del fracaso han enseñado a los cuerpos a quedarse tendidos. ¿Quieres ser sano?, pregunta Juan 5:6. La pregunta no suena sentimental en ese contexto. Suena casi insoportable. El hombre lleva 38 años allí, acostumbrado a la demora, entrenado para ver cómo otros llegan primero. Cuando responde, no formula una teología. Describe su impotencia logística. No tiene quien lo meta en el estanque. Juan 5:7. Hay un modo de leer los milagros que los vuelve vaporosos, casi incapaces de tocar tierra. El hallazgo de Betesda estorba esa lectura. Obliga a recordar que el Evangelio sitúa la acción en un punto identificable de Jerusalén, con estructuras reconocibles. La misericordia de Jesús, entonces,
no se desprende de un mundo material, pasa por él, camina entre columnas, a la vista de otros, dentro de una ciudad donde las curaciones también se discuten en términos de sábado, autoridad y escándalo. Juan 5, 9, 18. Algo semejante sucede con el estanque de Siloé. Juan 9 cuenta que Jesús escupió en tierra, hizo lodo, ungió los ojos de un hombre ciego de nacimiento y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Juan 9, 7. El texto incluso traduce el nombre enviado. La escena tiene una carga simbólica evidente en el marco del Evangelio, donde Jesús mismo es el enviado del Padre. Pero el simbolismo no elimina el lugar. Al contrario, lo necesita. Un hombre desciende hacia un estanque real, en la zona sur de Jerusalén, y vuelve viendo. El descubrimiento moderno del gran estanque escalonado asociado a Siloé reforzó esa concreción. La topografía encaja con la ciudad antigua y con el sistema hídrico que abastecía Jerusalén. Otra vez, el texto no se comporta como un ejercicio libre de imaginación tardía. Recuerda un sitio de tránsito público, un reservorio importante, un espacio donde la orden de Jesús podía cumplirse de manera visible. El barro, el lavado, la caminata, el regreso con los ojos abiertos. Todo eso adquiere una aspereza verosímil cuando el terreno responde. Y la respuesta de la gente en Juan 9 también pertenece a un mundo así. Los vecinos discuten si es el mismo hombre o alguien parecido. Juan 9, 8, 9. Los fariseos interrogan, los padres miden sus palabras. El curado aprende a hablar mientras es presionado. Juan 9, 13, 34. Nada en la escena tiene la simplicidad de un cuento construido para convencer a personas desprevenidas. Tiene el desorden de la memoria social. Unos recuerdan, otros se cubren, algunos niegan, alguien insiste. La ciudad habla con varias voces. Hay aquí una lección discreta. Los evangelios no piden ser defendidos contra la materia, como si la materia fuera enemiga de la fe. Piden ser leídos con suficiente paciencia como para descubrir que la materia ya está en ellos desde el principio. Agua, escalones, pórticos, puertas, distancias. Un hombre que debe abrirse paso entre preguntas hostiles para decir algo tan simple como: «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Juan 9:25. La frase brilla por su fuerza espiritual, sí, pero primero ocurre en una ciudad donde otros pueden reconocer el estanque al que fue enviado. La historicidad de Jesús no se juega solamente en grandes nombres políticos, también se juega en este nivel más humilde, en si los autores conocían Jerusalén, sus depósitos, sus circulaciones, sus tensiones sabáticas y judiciales. Betesda y Siloé no demuestran por sí solos el señorío de Cristo. Sí muestran que quienes hablan de él no escriben como turistas de la imaginación. Escriben como gente que recuerda dónde quedaba el agua. Una casa que aprendió a recibir Galilea no está hecha solo de discursos en colinas. Está hecha de hogares que huelen a trabajo, de puertas que no alcanzan a cerrarse, de techos que soportan pasos ajenos. En los evangelios, Jesús enseña junto al lago, en sinagogas y caminos, pero también entra en casas. Y una de ellas, vinculada tradicionalmente con Pedro en Capernaum, ocupa un lugar notable en la memoria cristiana y en la conversación arqueológica. Las transformaciones visibles en su estructura, así como los indicios de uso comunitario temprano, han llevado a muchos a verla como un espacio singularmente recordado por los primeros creyentes. Marcos hace de esa casa un centro de gravedad desde el inicio. Jesús sale de la sinagoga y entra en casa de Simón y Andrés. Marcos 1:29. Allí sana a la suegra de Pedro, y al anochecer la puerta se vuelve frontera frágil entre el interior y la multitud. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Marcos 1:33. Pocas líneas después, el mismo ámbito doméstico reaparece desbordado. La gente llena el lugar al punto de impedir el acceso. Unos hombres suben al techo y lo abren para descolgar al paralítico delante de Jesús. Marcos 2:1-12. El ministerio no se aloja en escenarios monumentales. Se comprime entre vigas, barro, respiraciones y un rumor que ya no cabe afuera. Ese detalle toca un nervio profundo de la encarnación.
Dios no visitó el mundo primero desde palacios. Empezó a ser recordado con intensidad en habitaciones pequeñas. Las primeras comunidades no heredaron de Jesús un edificio central, sino una mesa, un cuerpo entregado, una memoria que necesitaba reunirse y que por eso aprendió a santificar casas. Resulta sobrio y a la vez conmovedor que la tradición en torno a Capernaum haya conservado precisamente eso, un espacio doméstico marcado por una memoria persistente, un lugar que dejó de ser una vivienda común porque algo en él fue recordado con demasiada fuerza como para seguir siendo cualquier casa. Jesús mismo parece preferir esa cercanía exigente. En una casa enseña en parábolas a los suyos aparte, Marcos 4:10. En otra, recibe a pecadores y produce escándalo, Marcos 2:15-17. En el hogar de Marta y María, escucha una tensión doméstica que termina revelando otra prioridad, Lucas 10:38-42. La casa es el sitio donde las doctrinas se vuelven pan, protesta, servicio, reposo interrumpido, enfermedad y visita. Allí el reino de Dios deja de ser consigna y se convierte en una presencia que desordena el uso normal del espacio. Si la estructura asociada a Pedro en Capernaum fue efectivamente adaptada para reunión y veneración por parte de una comunidad temprana, el dato encaja con esa lógica evangélica y postevangélica. No sería extraño que los primeros creyentes señalaran la casa donde el Maestro había enseñado, sanado y soportado la presión de la multitud. El recuerdo cristiano no empezó coleccionando abstracciones. Empezó guardando lugares donde alguien había sido levantado, tocado o enviado. En Capernaum, además, el tono del ministerio de Jesús adquiere una forma particular. Allí llama a Leví desde el banco de los tributos, Marcos 2:14. Allí pronuncia palabras duras sobre la incredulidad de la ciudad después de muchas obras poderosas, Mateo 11:23. Allí enseña sobre el pan de vida en la región del lago, en un contexto ligado a la sinagoga, Juan 6:24-59. El pueblo que lo recibió de cerca también conoció la incomodidad de sus palabras. La cercanía no garantizó docilidad. Verlo entrar y salir por las mismas calles no hizo más fácil aceptarlo. Hay una sobriedad necesaria en todo esto. La arqueología puede sugerir, relacionar, iluminar. No debe convertirse en voz más segura de lo que es. Pero cuando un lugar doméstico del siglo I en Capernaum muestra señales de una memoria cristiana temprana y esa memoria coincide con la densidad narrativa que los evangelios conceden a la casa de Pedro, el cuadro gana una coherencia difícil de despachar. Jesús ya no se mueve solo en espacios públicos grandiosos, se mueve en la intimidad material que deja marcas de uso, de reunión y de reverencia. Y esa coherencia tiene filo espiritual, porque una casa es el lugar donde se ve si alguien de verdad ha entrado en tu vida. La sinagoga puede tolerar una visita, la calle puede celebrar un momento. La casa, en cambio, sufre la permanencia. Exige reorganizar horarios, abrir sitio, interrumpir reposos. Tal vez por eso la memoria de Capernaum pesa tanto. No muestra solo a un predicador célebre. Muestra a Jesús cruzando umbrales y a una vivienda aprendiendo, por así decirlo, a recibir una presencia que la excede. Madera sobre el lago. A veces el testimonio de una época sobrevive en objetos modestos. Una barca enterrada en el lodo no trae inscripciones teológicas, no anuncia dogmas, solo devuelve proporciones. ¿Cuántos hombres cabían? ¿Qué clase de travesías eran posibles? ¿Cómo crujía la madera de un oficio repetido? La embarcación hallada junto al mar de Galilea, datada en el rango del siglo I antes y después de Cristo, no es la barca de Jesús, y conviene hablar con esa claridad. Sí pertenece al mismo tipo de mundo material en el que Jesús llamó a pescadores, cruzó el lago, enseñó desde la orilla y calmó una tormenta. Fue de noche para ellos muchas veces, redes mojadas, brazos tensos, madera gastada. El lago en los evangelios no es un decorado poético sin peso, es un espacio de trabajo y de sobresalto. Simón y sus compañeros han pasado horas sin recoger nada cuando Jesús les ordena volver a echar las redes. Lucas 5:4-7.
En otra ocasión, una tempestad golpea la barca mientras él duerme sobre un cabezal. Marcos 4:37-38. Después de la resurrección, los discípulos regresan por un momento al oficio conocido y oyen desde la orilla la indicación que llena la red de nuevo. Juan 21:3-6. La existencia de una embarcación real de ese período no demuestra cada episodio. Ofrece, sin embargo, la densidad física de fondo sin la cual esos episodios se empobrecen. La llamada misma de los discípulos gana relieve. Jesús no escogió a sus primeros seguidores en una biblioteca. Los encontró remendando, remando, clasificando la pesca, calculando la jornada. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. La metáfora nace de manos ocupadas. El reino entra en la gramática del trabajo. Cuando el hallazgo arqueológico permite imaginar mejor el tamaño, la forma y la resistencia de esas barcas. La llamada deja de sonar como un eslogan brillante y vuelve a tocar el cansancio real de quienes dejaron redes, padre y jornal. Algo parecido sucede con Magdala. La sinagoga del siglo I, hallada allí, con su célebre piedra decorada con motivos que evocan el templo, confirma que la vida religiosa en la región de Galilea durante el ministerio de Jesús poseía estructuras activas y elaboradas. Si María Magdalena procede de esa localidad, como indica su nombre, entonces el título que la acompaña en los evangelios arrastra tras de sí un pueblo concreto, una memoria local, un entorno donde el judaísmo del segundo templo latía con fuerza visible. Jesús enseñó en sinagogas de Galilea. Eso es algo que los evangelios repiten con naturalidad. Marcos 1:39, Mateo 4:23, Lucas 4:15. La sinagoga de Magdala no puede identificarse con una escena específica de su ministerio, pero sí devuelve plausibilidad y textura a ese patrón. Las palabras de Jesús sobre la ley, el reino, la hipocresía y la misericordia no flotaban en espacios indefinidos. Se pronunciaban en comunidades con escrituras, asientos, costumbres, discusiones y autoridad local. La disputa con los líderes religiosos tampoco pertenece solo a Jerusalén, ya estaba fermentando en la vida ordinaria de Israel. Hay una sobriedad que el lago impone. Las cosas pesan. Una red mojada pesa. Una barca pequeña en mal tiempo pesa. Un pan repartido a la multitud pesa en la mano antes de convertirse en signo. Los evangelios no pierden jamás ese contacto. Hablan de peces, de brasas, de un cojín en popa, de monedas halladas en la boca de un pez según un episodio singular, Mateo 17:27, de desplazamientos nocturnos y de arribos al amanecer. Al contemplar la barca recuperada del fango, uno entiende mejor que el mundo de Jesús no requiere una neblina sagrada para volverse significativo. Le basta su propia rudeza, y quizá ese sea uno de los argumentos más silenciosos en favor de su historicidad. La memoria que rodea a Jesús no se parece a una invención que desprecie la fricción material. Está llena de ella. Está llena de agua, madera, sal, sudor y fatiga. El Mesías aparece atravesando el mismo lago donde los hombres contaban el rendimiento de la noche. La palabra eterna toma sitio en una geografía donde las herramientas se rompen y la comida se acaba. Cuando los objetos de ese mundo reaparecen, no crean la fe. Le recuerdan más bien que desde el comienzo dijo algo escandalosamente concreto. El Santo de Dios caminó por aquí. Por eso el sitio del Santo Sepulcro, con todas las cautelas propias del trabajo histórico, sigue importando tanto. No porque necesite manufacturar devoción, sino porque guarda la proporción correcta del acontecimiento. Afuera del muro, cerca de la ciudad, un lugar de muerte y entierro, un cuerpo recibido antes de la noche, la piedra rodada, el reposo del sábado cayendo sobre una ejecución reciente, todo demasiado situado para convertirse en mito sin resistencia. Dos testigos que no estaban orando. No todos los nombres de Jesús llegaron a nosotros por boca de discípulos, y eso, lejos de ser un detalle periférico, constituye una de las señales más notables de su arraigo histórico. Flavio Josefo, judío, aristócrata, testigo de la guerra que arrasó Jerusalén, no escribe como creyente cristiano. Su interés es otro. Sin embargo, al hablar de la muerte de Jacobo, menciona al hermano de Jesús llamado el Cristo.
La frase, transmitida en el contexto de las antigüedades judías, tiene precisamente la clase de sobriedad que uno esperaría de una referencia incidental. No busca predicar, solo identifica. Esa identificación importa más de lo que su brevedad sugiere. Josefo no necesita explicar a fondo quién es Jesús para su audiencia, porque al parecer el nombre ya cumple una función de referencia suficiente. Jacobo queda ubicado por su relación con ese Jesús llamado el Cristo. No se trata de una doxología, ni siquiera de una simpatía. Es una nota histórica de paso y justamente por eso pesa. En el tejido narrativo de Josefo, Jesús aparece como personaje conocido en torno al cual puede identificarse a otro. El pasaje más amplio de Josefo sobre Jesús, el llamado Testimonium Flavianum, lleva siglos de discusión por la probable presencia de interpolaciones cristianas en su transmisión. El consenso serio suele admitir que la forma recibida contiene retoques ajenos a la pluma de un judío no cristiano, pero también que un núcleo sobre Jesús condenado bajo Pilato pudo haber estado allí. Conviene hablar con prudencia. No hace falta cargar el argumento con más certeza de la disponible. Basta con reconocer dos cosas. Primero, que el testimonio sobre Jacobo es ampliamente considerado sólido. Segundo, que incluso el debate en torno al otro pasaje parte de la plausibilidad de que Josefo sí tuviera algo que decir sobre Jesús. Vale la pena oír el silencio entre una línea y otra. Josefo no está componiendo una defensa de los evangelios. Está escribiendo historia judía para un público amplio bajo dominio romano. Si aún en ese género y propósito emerge Jesús como punto identificador, la tesis de una invención tardía se vuelve todavía más frágil. La figura no vive solamente en la memoria interna de una secta. Ha entrado ya, aunque sea de forma lateral, en el repertorio de la historiografía judía del siglo I. Tácito, por su parte, ofrece un ángulo distinto y áspero. Al narrar la reacción de Nerón tras el incendio de Roma del año 64, menciona a los cristianos y explica el origen del nombre. Cristo, dice en sustancia, había sufrido la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de Poncio Pilato. El pasaje, en los Anales 1544, no tiene tono amistoso. Tácito desprecia el movimiento cristiano. Precisamente por eso su referencia resulta tan valiosa. Un historiador romano hostil no tiene interés en fabricar para ellos un fundador real ejecutado en Judea. Simplemente transmite lo que considera un dato conocido al explicar el origen del grupo. Se ha notado a veces que Tácito usa el término procurador para Pilato, mientras la inscripción de Cesarea lo llama prefecto. El punto no destruye nada. Los términos administrativos evolucionaron y en la práctica literaria posterior podían emplearse con cierta elasticidad para designar al gobernador provincial. Lo decisivo es otro elemento. Tácito enlaza a Cristo con Tiberio, Pilato y la ejecución, en una combinación que coincide con el marco esencial del Nuevo Testamento. Otra vez aparece el mismo patrón: nombre, autoridad, período, pena. Esto no convierte a Josefo y Tácito en testigos de la resurrección. No se les debe pedir lo que no pretenden dar. Tampoco se los debe forzar a decir más de lo que dicen. Lo suyo es algo más sobrio y, para la cuestión de la existencia histórica de Jesús, muy importante. Muestran que el fundador del movimiento cristiano no estaba confinado al lenguaje devocional de sus seguidores. Era ya reconocible dentro de la escritura histórica judía y romana, aunque apareciera allí de manera breve, lateral o incluso despectiva. Hay una diferencia de enorme valor entre decir «los cristianos creen en alguien» y decir «ese alguien fue ejecutado bajo tal gobernador, en tal reinado». La segunda formulación pertenece al registro de la historia, aun cuando el historiador no abrace el significado que los creyentes atribuyen al hecho. Jesús entra en ese registro. Lo hace a través de amigos y enemigos, de evangelistas y autores ajenos, de memoria litúrgica y de historiografía externa. La convergencia no resuelve cada disputa interpretativa, pero sí dificulta seriamente la maniobra de reducirlo a personaje imaginario. Y todavía queda el aspecto más incómodo. Ni Josefo ni Tácito pueden explicar por qué el movimiento sobrevivió a una ejecución tan infamante. Solo registran, cada uno a su manera, que el nombre siguió vivo.
El judío menciona al hermano. El romano describe al grupo perseguido. Entre ambos textos queda suspendido un hecho histórico mayor que pide explicación. El condenado no desapareció con la condena. La noticia demasiado temprana. Hay derrotas que cierran movimientos con rapidez brutal. Muere el líder, se dispersan los seguidores, el temor ocupa el lugar de la esperanza, y el nombre queda como una nota menor en la secuencia de agitadores fracasados. El judaísmo del siglo I conocía esa lógica. La presión romana no toleraba por mucho tiempo a quienes pudieran incendiar expectativas mesiánicas en el momento equivocado. Por eso, la persistencia del movimiento de Jesús después de la crucifixión requiere ser tomada con seriedad histórica, incluso antes de decidir si se acepta o no la explicación que el propio movimiento ofreció. Los evangelios no maquillan el colapso inicial. Pedro niega, Marcos 14, 66, 72. Los discípulos huyen, Marcos 14, 50. Las mujeres miran desde lejos en la crucifixión, según algunos relatos, Marcos 15, 40. Los de Emaús hablan como hombres cuya esperanza ha sido triturada. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24, 21. Nada en esos cuadros sugiere un grupo preparado emocionalmente para convertir una ejecución romana en victoria espiritual. La cruz tenía un lenguaje demasiado claro. Roma había vencido y lo había hecho públicamente. Sin embargo, en un lapso sorprendentemente breve aparece un anuncio firme. Jesús ha resucitado. Pablo, escribiendo a los Corintios hacia la primera mitad de la década del 50, transmite una tradición que él mismo recibió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, luego a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al final a él mismo. 1 Corintios 15, 3, 8. El pasaje es de una importancia extraordinaria porque no presenta una elaboración mítica tardía, sino una fórmula temprana, ya establecida y transmitida. La cercanía temporal importa. Pablo no está escribiendo siglos después, cuando los primeros testigos ya no pueden ser interpelados ni recordados. Está escribiendo en un horizonte donde todavía habla de muchos de esos testigos como personas que, en sustancia, siguen ahí. No se limita a decir que se creyó algo vago. Enumera apariciones, grupos, nombres, secuencia. Quien rechace la resurrección seguirá teniendo que explicar la prontitud, la firmeza y la estructura de ese testimonio. Además, la resurrección no se anuncia en un rincón cultural dispuesto a recibirla sin fricción. Dentro del judaísmo del Segundo Templo existían expectativas de resurrección al final, en ciertos sectores, pero la idea de que un individuo crucificado resucitara en medio de la historia y fuera proclamado como Señor exigía una reorganización radical de categorías. Para el mundo grecorromano, la predicación tampoco resultaba cómoda. Pablo encuentra resistencia precisamente cuando habla de resurrección. Hechos 17:32. El mensaje no avanzó porque fuera una fórmula psicológicamente barata. Avanzó a pesar de su extrañeza. Y el libro de Hechos, con todas las discusiones legítimas sobre su género y propósito, conserva ese mismo tono de sorpresa peligrosa. Pedro anuncia en Jerusalén que a Jesús, entregado y muerto, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Más adelante, ante autoridades que podían castigarlos, los apóstoles insisten: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No hablan como guardianes tranquilos de una metáfora moral. Hablan como gente que considera haber sido confrontada por un acontecimiento. El patrón de otros movimientos aplastados hace más visible la rareza. Si un pretendiente mesiánico caía, lo normal era que la pretensión muriera con él o que otro ocupara el lugar. En el caso de Jesús, los seguidores no dijeron simplemente que su causa seguía viva. Dijeron que él vivía. Y no lo dijeron solo en privado, lo dijeron en la misma ciudad donde fue ejecutado y sepultado. Eso no prueba automáticamente la resurrección, pero complica notablemente la hipótesis de una fabricación cómoda.
Las ciudades no suelen ser el mejor lugar para levantar una ficción sobre hechos recientes cuando todavía hay memoria hostil, testigos parciales y autoridades interesadas en contener el daño. A este punto conviene añadir otro detalle. Las primeras fórmulas cristianas no separan la resurrección de la sepultura. Pablo las mantiene unidas. Murió, fue sepultado, resucitó. 1 Corintios 15, 3, 4. El cuerpo importa. La tumba importa. El cristianismo no anuncia que el recuerdo moral de Jesús volvió a vivir en la conciencia de sus seguidores. Anuncia que Dios intervino de una manera que dejó vacía una sepultura y desató apariciones, miedo, incredulidad, adoración, confusión y misión. Los evangelios no armonizan todo en una superficie lisa. Conservan diversidad de escenas, ritmos y reacciones. Precisamente por eso se parecen más a memoria compleja que a invención simplificada. Tomás pide tocar, Juan 20, 25, 28. María Magdalena confunde a Jesús con el hortelano en el primer instante, Juan 20, 14, 16. Algunos dudan incluso cuando lo ven en Galilea, Mateo 28, 17. Pedro y el discípulo amado corren a la tumba con velocidades distintas y con grados distintos de comprensión, Juan 23, 8. Estas no son las pinceladas de una propaganda descuidada en favor de héroes impecables. Son las señales de un testimonio atravesado por estupor, resistencia interior y aprendizaje tardío. La rapidez del anuncio sigue siendo decisiva. Cuanto antes aparece una afirmación de este calibre, menos margen hay para que se haya formado solo por sedimentación legendaria. La noticia es demasiado pronta para resultar cómoda. Nace pegada al fracaso visible de la cruz y sin embargo se niega a aceptar que el relato haya terminado allí. Ese comportamiento histórico es uno de los datos que toda lectura seria de Jesús debe tomar en cuenta, incluso si decide detenerse antes del umbral de la fe. Lienzos, debate y cautela. Pocas piezas han atraído tanta mezcla de fascinación, devoción, escepticismo y estudio como el llamado Sudario de Turín. Sobre un lino largo se advierte la imagen tenue de un hombre crucificado, con marcas compatibles con flagelación y con heridas en muñecas, pies, costado y cabeza. A su lado, el paño de Oviedo ha sido presentado por algunos investigadores como un lienzo funerario relacionado anatómica y forensemente con el mismo cuerpo. El asunto, sin embargo, exige una disciplina verbal rigurosa. Aquí la cautela no debilita el argumento, lo honra. Una tradición sostiene que el sudario habría cubierto el cuerpo de Jesús. Otra observa que la trayectoria histórica segura del objeto es tardía y que la datación por radiocarbono, realizada en 1988, señaló un rango medieval para la muestra analizada. Desde entonces se han presentado objeciones acerca de la representatividad de aquella porción de tela, posibles contaminaciones o reparaciones posteriores. El debate sigue abierto entre especialistas de distintos campos, y no sería honesto hablar como si hubiera unanimidad donde no la hay. Algo parecido ocurre con el paño de Oviedo. Su historia documentada es más antigua en ciertos tramos, y algunos estudios han destacado correlaciones de manchas y patrones con el sudario de Turín. Pero una correlación propuesta no equivale a una conclusión definitiva. El valor de estos objetos para una aproximación seria a la historicidad de Jesús no está en convertirlos en prueba cerrada. Está, si acaso, en mostrar que la tradición cristiana ha conservado desde antiguo un interés intenso y físicamente localizado por la muerte real del cuerpo de Cristo. La pasión no fue concebida como una idea etérea. Siempre estuvo ligada a sangre, lino, heridas y entierro. Eso coincide plenamente con los evangelios. José de Arimatea envuelve el cuerpo en una sábana limpia, Mateo 27:59. Nicodemo trae mirra y aloes y ambos toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en lienzos con especias, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 19:39-40. Juan 20 volverá sobre los lienzos puestos allí y sobre el sudario que había estado sobre la cabeza, enrollado en un lugar aparte. Juan 26:7. El Nuevo Testamento, por tanto, sitúa desde muy temprano la memoria de Jesús en una materialidad funeraria específica.
Lo decisivo es no pedirle a estos objetos más de lo que pueden dar. Si alguien acepta la autenticidad del sudario, todavía no habrá demostrado por sí solo la resurrección. Si alguien la niega, tampoco habrá desmentido la existencia histórica de Jesús ni la realidad de su crucifixión bajo Pilato. Los lienzos, en el mejor de los casos, pertenecen al círculo de indicios y preguntas. No deben ocupar el lugar que corresponde a los testigos primarios, a las fuentes antiguas y al propio anuncio apostólico. Y sin embargo, su persistencia cultural revela algo importante. Siglos y siglos de cristianismo han querido tocar el borde físico del Viernes Santo. Han querido saber cómo se envolvió un cuerpo, qué señales deja la sangre, qué hace el lino con la muerte reciente. Ese deseo puede extraviarse en credulidad. También puede señalar una intuición profundamente bíblica. La redención cristiana no se juega en apariencias. Se juega en un cuerpo verdadero, entregado y sepultado. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 Juan 1:1. El lenguaje apostólico no huye de los sentidos. Los convoca. Quizá el mayor servicio que el debate sobre estos lienzos puede prestar es recordarnos el límite. Hay objetos que acompañan. Hay objetos que sugieren. Hay objetos que conmueven o dividen. Ninguno puede hacer por sí solo lo que el cristianismo siempre dijo que hace el testimonio: conducir al punto donde la historia ya ha puesto suficientes contornos y la persona debe responder a Jesús mismo. El sudario, si se contempla, debe contemplarse con manos limpias de exageración. El paño de Oviedo, si se estudia, debe estudiarse sin convertir cada correlación en victoria final. La historicidad de Jesús no depende de estas telas. Descansa ya sobre un entramado más antiguo y robusto. El marco político correcto, los nombres externos, los lugares excavados, la memoria temprana, la expansión de un movimiento anclado en la afirmación de muerte y resurrección. Los lienzos se acercan después, en un borde disputado. Pueden interesar, pueden intrigar. También pueden recordarnos que el cristianismo, incluso cuando habla del más alto misterio, nunca dejó de tropezar con cosas tan humildes y tan graves como una tela manchada. El límite de la piedra. Después de recorrer inscripciones, osarios, pórticos, estanques, casas, barcas, huertos, muros, tumbas y testimonios ajenos, conviene decir con claridad lo que todo eso puede hacer y lo que no. Puede mostrar que Jesús de Nazaret pertenece al mundo real del siglo I. Puede mostrar que los evangelios recuerdan con notable precisión nombres, cargos, sitios y tensiones históricas. Puede mostrar que el movimiento cristiano nació demasiado pronto, demasiado cerca de los hechos y con una convicción demasiado definida como para ser explicado con ligereza. Puede mostrar incluso que,